El edificio del Palacio del Congreso limita con la carrera de San Jerónimo frente a la Plaza de las Cortes y con las calles de Florida Blanca, Zorrilla y Fernán Flor. La fachada principal, realizada en granito y en piedra calcárea de la Sierra Norte de Madrid, se divide en 3 cuerpos. El central contiene un amplio pórtico adelantado que abarca la altura de las 2 plantas principales del edificio. Lo sustentan 6 columnas clásicas de fuste estriado, coronadas por capiteles de orden corintio, adornados con hojas de acanto. Estas impresionantes columnas sirven de base a una cornisa en la que podemos leer en grandes letras doradas Congreso de los Diputados. Sobre esta leyenda se alza un frontispicio triangular, obra del escultor aragonés Ponciano Ponzano, decorado con figuras esculpidas en mármol de Carrara. Se realizó en Roma en 1864 y está compuesto por unas rotundas figuras de porte clásico que dan vida alegórica a la nación española abrazando la Constitución del Estado, rodeada por imágenes que idealizan la fortaleza, la justicia, el valor, las ciencias, la armonía, las bellas artes, la agricultura, el comercio, los ríos y los canales de navegación, la abundancia y la paz. Esta obra se ha consolidado como el mayor conjunto escultórico del siglo XIX español. Sobre este pórtico ondea la bandera española, siguiendo la costumbre iniciada en Cádiz de señalar así el lugar donde se celebran las sesiones de Cortes. Obra también de Ponciano Ponzano son los 2 impresionantes leones de bronce que flanquean la escalinata principal de 12 gradas. Fueron realizados en la fundición de bronces de artillería de Sevilla, con los cañones tomados en la Guerra de África de 1860. Los leones fueron colocados en la escalinata en 1872 y desde entonces y hasta ahora han contemplado y resistido todos los avatares de nuestra historia contemporánea. En grabados y fotografías anteriores a su colocación, aparecen en su lugar 2 grandes farolas que constituían el proyecto original del arquitecto Narciso Pascual y Colomer y 2 leones de piedra que, deteriorados, fueron sustituidos por estos en bronce. Son los 2 leones los que dan nombre a la puerta que ocupa el centro de la fachada principal, la Puerta de los Leones. Su apertura está reservada para la entrada de sus majestades los reyes cuando acuden al Congreso para presidir la solemne sesión de apertura de la legislatura. Desde 1997 también se abre para que los ciudadanos que lo deseen las crucen durante las jornadas de puertas abiertas. Antes de pasar al interior, nos detenemos un momento en los detalles de la Puerta de los Leones. Cuenta con 2 hojas cubiertas de planchas de bronce que son obra de José María Sánchez Pescador, quien para embellecer el conjunto las adorna con tableros rematados con clavos cincelados, 2 escudos con las armas reales y coronas cívicas. Todo ello realizado en bronce. Y el texto que hoy traemos a esta Cámara para su convalidación es la medida exacta de una transformación vital que atañe al corazón mismo de nuestras relaciones laborales. La jurista y pensadora ferrolana Concepción Arenal escribió en una ocasión: «Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican.
En este texto confluyen y se asocian varios vectores de fuerza que han multiplicado su importe, su impronta y su alcance. Es una norma fruto del diálogo social, como tantas veces he explicado y lo digo con satisfacción, orgullo y gratitud. Un resultado claro del acuerdo, del consenso y de la generosidad, de esa ética y política de la generosidad que tanto hemos defendido, de esa ética de la responsabilidad que me han enseñado en mi casa, de muchos meses y de muchas mesas de negociación. Los derechos laborales que durante décadas habéis defendido y luchado como un bien arqueológico ya no existen. Era el sálvese quien pueda. Ese fue su mensaje de alarma, señorías del Partido Popular. Ese fue su gran abandono. Tal irresponsabilidad se saldó con altísimos costes sociales y económicos. Aún hoy somos deudoras de aquella generación perdida de jóvenes sin trabajo en España o bien jóvenes obligados a buscar horizontes de prosperidad en el extranjero. Acuérdense, una juventud sin futuro. La vida de Eva María, la de Juan Manuel, la vida de decenas de miles de mujeres y hombres de nuestro país que reclaman desde hace mucho tiempo que el trabajo sea un espacio de democracia e igualdad. Que nunca más el trabajo sea un reducto de inseguridad, de miedos, de explotación laboral y, sobre todo, no hay nada peor que de desesperanza. La igualdad social es una garantía de confianza. Nos lo enseñó el historiador británico Tony Judt. Nos decía también que la falta de confianza es incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad. El texto que traemos para su aprobación en esta Cámara está escrito al dictado de la confianza y de la responsabilidad. Una responsabilidad que entre todas y entre todos debemos hoy, con un voto afirmativo, hacer nuestra. La responsabilidad y el orgullo de proteger a las personas trabajadoras de nuestro país. Esta norma va para ellos. Hoy es un día importante para España. Es un día importante para España porque se va a aprobar una normativa fundamental para una de las cuestiones más relevantes de la vida de cualquier ciudadano español, que es su puesto de trabajo y su futuro laboral. Pero hoy también es un día importante para España porque por primera vez en mucho tiempo los que suelen ganar en el mercadeo político del Congreso hoy pierden. Hoy pierde Bildu, hoy pierde Esquerra y hoy pierde el sectarismo que quería hacer de nuestro país un país mucho peor para la contratación laboral. Miren, nosotros sabemos que el empleo, la precariedad y el paro han sido uno de los principales problemas estructurales de España y lo sigue siendo. Y lo ha sido con gobiernos del Partido Popular y gobiernos del Partido Socialista. Lo ha sido con normativas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista que no llegan a asumir que tenemos un problema de país y que no se soluciona simplemente con su dialéctica de echarse la culpa los unos a los otros, porque los datos están ahí y tanto con gobiernos del PP como del PSOE hemos sido líderes en precariedad, líderes en paro y líderes en paro juvenil. ¿Por qué? Porque viene avalado por los agentes sociales. Porque esto no es una reforma de un gobierno, esto es la reforma de un país que ha sido avalada por los agentes sociales y que es mucho mejor de lo que querría haber hecho Podemos y querría haber hecho el señor Sánchez. Y solo hay que ver, y con cariño se lo digo, el poco entusiasmo, señora Díaz, que usted ha tenido a la hora de defender esta reforma. Por tanto, es ridículo que el Partido Popular diga que la reforma del 2012 es maravillosa, como si no hubiera habido paro y precariedad desde entonces. Es ridículo decir a la vez que esto es un mero maquillaje y que no tocan el 10%. Es ridículo reconocer que viene avalado por la COE y los empresarios y los autónomos y luego venir aquí y votar que no, diciendo que es muy malo.
Mire, pues es ridículo, porque estos agentes sociales se seguirán oponiendo a otras cosas del Gobierno, como la subida de impuestos o al hachazo que quiere hacer el señor Escrivá a los autónomos, pero en esto pues han conseguido un buen acuerdo. Yo quiero decir también que hoy Bildu y Esquerra no han conseguido meter las zarpas en la normativa laboral de España. Hoy Bildu y Esquerra han perdido poder de negociación. Hoy Ciudadanos ha conseguido que los futuros contratos laborales de los españoles no dependan de lo que decida Otegi y Rufián en un despacho con estos señores del Gobierno. Y como eso es bueno para España, ahí ha estado Ciudadanos, porque gracias a nuestra responsabilidad, a salir a decir que si no se tocaba una coma y no se cedía en nada en estos señores, ahí vamos a estar, estos partidos han perdido poder de negociación. Sé que otros partidos, Vox y PP, estarían encantados de que Bildu y Esquerra se hubiera salido con la suya, de que hoy Bildu hubiera estado muy contento y el señor Rufián también, pero nosotros siempre vamos a pensar en el interés general. Y no nos gusta nada este Gobierno, pero somos conscientes de que mientras esté este Gobierno, todos y cada uno de nuestros votos van a servir para que hagan el menor daño posible a España. Hoy, gracias a Ciudadanos, pierde Bildu y Esquerra. Y hoy ganan los trabajadores y los empresarios de este país. Hoy, gracias a Ciudadanos, España va a tener más seguridad jurídica y más credibilidad en un mercado laboral importante. Hoy va a triunfar la sensatez sobre el sectarismo. Y yo siempre estoy orgullosa de ser la presidenta de Ciudadanos. Pero os quiero decir, compañeros, que hoy me siento más orgullosa que nunca de ser la presidenta del Partido Liberal, que siempre, en los momentos importantes para España, actúa con responsabilidad. Son tiempos de oscuridad e incertidumbre, de miedos y prepotencias. Señora ministra, usted, al más puro estilo izquierdista que se ha impuesto como dogma de comportamiento zafio en esta Cámara, amenazó hace breves fechas a Vox con la siguiente sentencia: si Vox llegara a gobernar, tendrían huelgas y movilizaciones masivas. No era un aviso distraído a navegantes, sino una declaración de intenciones donde se deja bien claro quién manda en los sindicatos de clase subvencionados en España, convertidos en herramientas al servicio de los intereses políticos de la izquierda. Señora ministra, el lenguaje modifica el pensamiento, efectivamente. Y usted, solo por esta altanera amenaza al más puro estilo largo caballero que tanto le gusta, per se justifica el voto negativo a esta reforma laboral a la cual nos hemos opuesto desde el primer momento por razones claras y evidentes, de forma y de fondo. De forma. Una vez más, el Gobierno acude a la utilización abusiva del artículo 86 de la Constitución española y la figura del Real Decreto Ley, igual que hizo el Partido Popular en su momento, cercenando la potestad legislativa en una reforma estructural, que no es una cuestión en absoluto menor, tal como tiene señalado el Tribunal Constitucional. Y por el fondo, 5 artículos de modificación, 7 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 8 finales, donde se incorporan algunas de las reformas que se indican en la componente 23 del Plan de Recuperación presentado a la Comisión Europea. Pues bien, sin entrar en la crítica de los alambicados y vaporosos textos que aparecen en el informe, que admiten una interpretación y la contraria, de ahí que la Comisión los acepte, lo cierto es que la reforma se entiende principalmente en 2 ámbitos: el de la contratación y el de la negociación colectiva. Sucintamente, contratación no es más que un maquillaje nominal de contratos que encarece la misma. Punto. Más allá de lo dispuesto, se podrían haber buscado fórmulas mediante las cuales la temporalidad necesaria por el modelo productivo español no fuera asociada a la precariedad. Pero para ello debería haber introducido un mecanismo de flexibilidad a través, por ejemplo, del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ya que ante situaciones complicadas de las empresas, éstas solo podrán optar por el despido. Es decir, con ello encarecemos de nuevo el coste de la contratación a la empresa, el impuesto al trabajo y más barreras. No se puede mentir a todo el mundo durante todo el tiempo. En una sociedad de jóvenes engañados sin empleo,
Y nuestros mayores olvidados, que se les obliga a operar con entidades financieras, a contratar tarjetas bancarias y ni siquiera pueden contar con la sonrisa del cajero cuando van al banco para mayor gloria de digitalizaciones y agendas internacionales. Son aquellas pequeñas cosas que no matan ni el tiempo ni la ausencia. Este Gobierno es una farsa. No les importan los trabajadores. Lo que les importa son los privilegios de los sindicatos que hace mucho tiempo que no representan a los trabajadores. Por eso no es admisible el mal menor cuando hay un bien posible. El Estado debe ser fuerte, pero pequeño, austero, eficaz y ágil. En definitiva, ante una reforma que refuerza el enfrentamiento mediante sindicatos de clase, proponemos sembrar solidaridad. Ante una reforma que pone trabas al empleo, proponemos sembrar facilidades de contratación. Ante una continua intervención del Estado, sembrar subsidiariedad e iniciativa privada. Ante el espíritu de prohibición, sembrar responsabilidad. Ante la permanente amenaza de sanción, sembrar asesoramiento y ayuda. Ante la burocracia innecesaria, sembrar sencillez de tramitación. Ante la imposición arbitraria, sembrar seguridad jurídica. Ante el abuso del Estado, sembrar Estado de Derecho. Ante la Agenda 2020-30, sembrar Agenda a España. Damas y caballeros, sabemos el camino para crecer sin miedos, vivir en paz y afrontar el mañana con optimismo. La bandera está en alto y no es un partido, es un movimiento. Muy buenos días, señorías. Señora vicepresidenta, la verdad es que esta mañana asistimos a una de las votaciones parlamentarias más delirantes que se recuerdan, como mínimo, en esta legislatura. La he notado especialmente nerviosa y, curiosamente, muy poco segura de sí misma, cuando usted suele ser una mujer con bastante seguridad. Cosa que me parece normal. Y me parece perfectamente normal porque sabe usted que ha traicionado a los suyos. Usted llegó aquí como la líder de los piquetes y hoy para todos ellos está al frente de la troika. Pero es que además sabe que de manos de su propio Gobierno hoy quieren que aparezca aquí como una vicepresidenta derrotada. Yo entiendo perfectamente que usted se sienta insegura y nerviosa ante el escenario que le han creado y que usted misma ha promovido. Por eso ha dedicado la mayoría de su tiempo no a defender esta reforma, sino a atacar al Partido Popular. Ha llegado incluso a transformar lo que debiera de ser una convalidación de un Real Decreto, el 32 del pasado año, a transformarlo en la confirmación de la reforma del Partido Popular, reduciéndolo además a una simplicidad de sí o no. Y nos preguntaba usted a todos, ¿van a confirmar ustedes la reforma del Partido Popular? Pues se lo decimos alto y claro, por supuesto. Y por supuesto porque estamos absolutamente orgullosos de ella. ¿Qué legislación laboral es la que ustedes pretenden derogar? Pues ni más ni menos que el marco normativo laboral más avanzado y moderno que ha tenido nunca España para beneficio de trabajadores y de empresarios. No en vano se trata de una reforma laboral en las antípodas conceptuales de la contrarreforma de ley que usted trae hoy aquí. Porque en el año 2012 se partía de la premisa de que, salvo casos muy excepcionales, los trabajadores y los empresarios reman juntos en la misma dirección, comparten unos mismos propósitos y aspiran a unas metas comunes en beneficio de la empresa y del bienestar y desarrollo profesional de todos sus empleados. Eso, el que lo decida, tendrá que dar cuentas. No nos conformamos con dar el visto bueno a lo que consideramos un mal menor por miedo a las represalias. Siempre vamos a mirar hacia adelante. España lo que merece es un nuevo paso hacia adelante en la reforma del año 2012, no pasos hacia atrás. Aun cuando se convalide este Real Decreto, no le quepa ninguna duda que va a tener corta vida, porque pronto el Partido Popular, desde el Gobierno, como en el 2012, con una mayoría absoluta, podremos volver a tomar las riendas y volverle a devolver a este país el futuro que necesita. Y lo haremos, además, con pasos que sí que llevan adelante, con reformas que sí son estructurales, como es la implantación de la mochila austríaca, es decir, la creación de esa hucha del trabajador que hoy mismo registraremos en la Cámara como proposición de ley. Una proposición de ley, señora Gamarra, por cierto, tendría usted que terminar. Voy terminando, presidenta. Cuenta con el respaldo del Banco de España en sus recomendaciones y hasta contó con el aval de la ministra Calviño. Yo lo que espero es que, como tuvo ese aval, usted no la censure y permita que siga hacia adelante. En definitiva, señoría, nos hacía usted una pregunta al inicio de su exposición. ¿Confirman ustedes sí o no la reforma del Partido Popular? ¿O derogación de reales decretos leyes?
Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Comienza la votación. Presentes 300. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10.1995 de 23 de noviembre del Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Votamos, en primer lugar, el dictamen de la comisión. Comienza la votación. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 274, más 10 votos emitidos telemáticamente. No, 61, más 4 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger el sector turístico español. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación.
Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente, sí 139 más 5 votos emitidos telemáticamente, no 187 más 9 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 9. En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación. Señora vicepresidenta, los ganaderos, los agricultores, la gente que vive en la España rural, la España abandonada por ustedes, lleva una vida muy alejada de la política, muy pegada al terreno, muy enraizada en su medio natural. A ellos les gusta ser claros, llamar a las cosas por su nombre, llamar al pan pan y al vino vino. Y por eso son muy rápidos para entender que sus gobernantes, los de la Agenda 2030, con sus chapitas de colorines y con su buenismo, se han olvidado de ellos. He estado con muchos de ellos últimamente en esta campaña, en Burgos, en Arévalo, en Medina del Campo, en Toro, en Aguilar de Campoo. ¿Y saben lo que dicen? Dicen que quieren que se les escuche. Nos han pedido que les demos voz, denunciando a unos gobernantes que les atacan quizá porque no les conocen y seguro porque no les escuchan. Y para eso estamos, para darles voz y para defenderles. Yo lo que me pregunto es ¿por qué este Gobierno ignora las necesidades de la España rural? Señor Espinosa de los Monteros, nuestro Gobierno es absolutamente sensible y está comprometido con impulsar a la España rural. Y yo creo que no se le impulsa dándole ese tono de victimismo, de abandono, que no se corresponde en absoluto con nuestra agenda, que es una agenda positiva, que mira al futuro basada en hechos. El plan de recuperación tiene como tercer eje la cohesión social y territorial. Tenemos una vicepresidenta del Gobierno encargada en cuerpo y alma justamente a la lucha contra el reto demográfico, la despoblación y los problemas que tenemos en buena parte de nuestro territorio. Hemos hecho un plan estratégico con una inversión sin precedentes para desplegar inversiones en todo el territorio con una atención muy especial a las necesidades del ámbito rural. Señoría, frente a ese tipo de discursos catastrofistas, negativos, que tratan además de enfrentar al campo con la ciudad, a los ciudadanos entre sí, vamos a los hechos. Los hechos es la inversión sin precedentes de este Gobierno en conectividad digital, que es una clave para las oportunidades económicas. La inversión en la modernización de regadíos, que el ministro de Agricultura va explicando en todos esos pueblos en los que usted dice que ha estado. La renovación de los vehículos de los trabajadores del campo para impulsar la modernización de la industria agroalimentaria con ese proyecto estratégico que vamos a poner en marcha en breve gracias a los fondos europeos. Desarrollar el turismo interior, invertir en la renovación de nuestro extraordinario patrimonio artístico y cultural, hacer que la sanidad y la educación lleguen a todos los rincones de nuestro país para que se fije población, para atender a los jóvenes y también a nuestros mayores. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, señoría, y este es el discurso que yo creo todos esos ciudadanos quieren y merecen. Señora Calviño, ¿considera que el Gobierno en su agenda tiene las prioridades económicas de los españoles? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Señor Val, como usted sabe bien, porque desde hace 3 años y medio lo explico, la agenda de política económica de este Gobierno está guiada por 3 principios. La responsabilidad fiscal, las reformas estructurales progresistas, mirando al futuro, y la justicia social. Estos son los principios que nos guían y tenemos una agenda ambiciosa de reformas estructurales que también conoce, porque buena parte de ellas están ya aquí en sede parlamentaria, totalmente alineada con las recomendaciones de los organismos internacionales, las recomendaciones específicas y las carencias y diagnósticos que se han venido haciendo a nuestro país y, por otra parte, el consenso y las recomendaciones de los expertos más avanzados en la materia. Así que sí, señor Val, las reformas que estamos poniendo en marcha tienen en su corazón y absolutamente como prioridad los intereses de los ciudadanos españoles. Sí, con la venia, señora presidenta. Ministra, no sé qué le ha podido ocurrir. ¿Le ha dado tiempo a leer la pregunta que le había formulado el señor Teodoro García Egea? Porque le preguntaba por el sector agrario y no ha dedicado al campo ni una sola palabra. Hace tan solo unos días, usted decía en unas declaraciones ante los medios de comunicación, con referencia a su Gobierno, que este Gobierno, y créame, ministra, son palabras literales suyas, este Gobierno hace cosas chulísimas, pero no somos capaces de comunicarlas. Pues conteste ahora Vox. ¿En qué beneficiaría esta reforma laboral al sector agrario español?
Gracias, señoría, por su pregunta. Debe de repasar mejor el registro de esta Cámara. El señor García Egea ha cambiado en 3 ocasiones la pregunta. Repase la última. Y no era sobre la agricultura. Sé que tienen ustedes una pugna sobre quién se coloca más a la derecha, pero la pregunta no era exactamente sobre lo que usted dice. Y fíjese, ¿en qué afecta la reforma laboral el sector de la agricultura? Pues fundamentalmente en algo que se llama una anomalía de nuestro país, que es la precariedad, por favor, también en el campo. Gracias, señora presidenta. Señora Calviño, todo se pega desde que anda usted con Yolanda Díaz. Miente mucho, miente más que habla, porque no se ha creado empleo. Se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo. La propaganda no crea empleo, señora Calviño. Esta reforma, además, está pensada, señora Díaz, para salvar su empleo, no el trabajo de miles de personas en el campo o en el sector del motor. Usted ha fracasado. Ha fracasado porque las plegarias de la señora Calviño han sido escuchadas. Recuerda que el día en el que usted prometió que se iba a derogar la reforma laboral, su compañera miró al cielo, sus plegarias han sido escuchadas. Ustedes no han derogado la reforma laboral del PP, simplemente la han maquillado para empeorarla. Menos flexibilidad, mayor rigidez en la contratación, precisamente en el momento en el que la economía más flexibilidad necesita. La reforma laboral que ustedes plantean es mala para el empleo y mala para el motor, porque claro que para ustedes lo importante es solo salvar un empleo, el suyo o el del señor Sánchez, y no las 547.000 familias que trabajan para el sector del motor. Ha sido aprobar la reforma y sube el paro. Van a acabar con la temporalidad, pero mandando a todos los españoles al paro. Por eso le quiero preguntar sobre el efecto que va a tener esta reforma en el sector tan importante como es el del motor. Señoría, observo que no sabía qué preguntarme, tanto es así que en escasas horas ha cambiado 3 veces la pregunta. Con todo, le voy a responder a las 3 preguntas que usted ha formulado. Y fíjese, si la reforma laboral actual no cambia nada, mañana vota a favor de la misma.